Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos una vez más, a través de esta plataforma de Instagram, poder conectarnos, poder conversar, poder estar allí, ustedes y nosotros, para compartir esta palabra. Así que damos gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes. Ya damos gracias por cada una de las personas que hayan comenzado a conectarse a través de la plataforma. Bien, mis amados, hoy vamos a tener un tema, si se quiere, sencillo. De verdad, hemos procurado traer mensajes sencillos, pero que al mismo tiempo guarden y respeten esa verdad de Dios en cada una de las palabras que podamos enunciar a través del mismo tema. Así que bienvenidos todos los que ya conectarse, bienvenidos los que se conectarán luego, bienvenidos los que verán este video a través de IGTV y también, por supuesto, por nuestro canal de YouTube. Recuerden, nuestras redes todos están por Apóstol José Silva, tanto en Instagram, en Facebook, como en nuestro canal de YouTube. También en en Telegram. En Telegram colocamos los audios para aquellas personas que por alguna razón no se puedan conectar directamente. Así que un fuerte y gran abrazo. Vamos a comenzar. El tema que les quiero hablar hoy es un tema, como dije antes, sencillo, y yo lo he llamado el año de los redimidos. El año de los redimidos. ¿Qué significa esto del año de los redimidos? Bueno, ya lo vamos a desglosar con bases escriturales, con historia bíblica y todas las demás herramientas que el Padre ha puesto en nuestras manos. Fíjense bien. En el capítulo 63, versículo 4, en su última parte del libro de Isaías 63, versículo 4, su última parte dice, o establece allí, y el año de mis redimidos ha llegado. Y el año de mis redimidos ha llegado. Es muy común cuando comienza un año, oído con esto, es muy común cuando comienza un año, todos reanudamos nuestros planes y hacemos planes nuevos. Hacemos proyectos, metas, buscamos la manera de reactivarnos en algo que habíamos dejado. Pero ese año, siempre, el inicio de año, es común en todos, incluyéndome, que vamos a hacer planes nuevos. Vamos a reinventarnos, que es una palabra que se está usando muchísimo en este tiempo. Vamos a reinventarnos para lograr X o Y cosa. ¿Qué sucede con todos estos proyectos? Que al finalizar el año muchas veces hemos logrado algunos, otros se han quedado guardados en una gaveta, otros se han enfriado. En fin, suceden muchísimas cosas, pero que sin embargo siempre queda latente el reiniciar, queda latente el recomenzar, queda latente el reinventarnos. ¿Por qué? Porque lo que no pudimos lograr en este año que se terminó, siempre nos queda la esperanza de volverlo, de lograrlo de alguna manera en los años venideros. Y eso está muy bien. Así que si usted lo está haciendo, o si ya lo hizo a principio de año, pues eso está muy bien, es muy plausible eso, que usted lo esté logrando. Pero cuando yo hablo del año de los redimidos, aunque tiene que ver con todas estas cosas que estoy diciendo, no me refiero al año común de 365 días. No me refiero a ese año de 12 meses. Me estoy refiriendo a otras cosas que ya la vamos a explicar. En primer lugar, debemos saber si somos o no redimidos. ¿Qué significa la palabra redimido? Yo sé que la mayoría de nosotros que manejamos
algunos conceptos bíblicos, al oír la palabra redimidos, levantamos nuestras manos y decimos, yo soy redimido. Y eso está bien que lo diga, pero la concepción y la afirmación tienen que estar llenas de otras cosas, tienen unos requisitos para que las cosas se den como tal. Fíjate, somos redimidos. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra redimido? La palabra redimido significa volver a comprar. Es decir, le pertenecías a alguien, un dueño, estoy refiriéndome a un objeto, le pertenecía a alguien y lo extravió por alguna razón y lo tuvo que recomprar, es decir, pagar el precio, como la historia de aquel niño que es muy conocida, que su padre le regaló un barco y un día jugando en un riachuelo en el campo donde vivía, la corriente se llevó el barco. Al cabo de unos días, el niño va a la ciudad y encuentra en la ciudad una tienda que exhibía su barco. Este niño entró a la tienda y reclamó el barco. El encargado de la tienda le dijo, hijo, usted para adquirir ese barco tiene que comprarlo. No, pero ese barco es mío, tiene que comprarlo, tiene que pagar un precio. El niño se regresa y paso a paso fue reuniendo hasta lograr conseguir ese dinero para comprar ese barco, el barco que le pertenecía. Es decir, él recompró, por usar una palabra, o mejor dicho, pagó un rescate para recuperar lo que era suyo. Eso significa redimir. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo? Redimirnos, comprarnos de nuevo. ¿Por qué? Porque en la eternidad estábamos con Él. Éramos espíritu. Cuando entramos en este cuerpo, de alguna manera nos descarriamos y Dios tuvo que pagar ese precio para recuperarnos. Por eso somos redimidos. El tema de hoy, repito, el año de los redimidos. ¿Por qué? Basándome en el texto Isaías 63, versículo 4, en su última parte, el año de mis redimidos ha llegado. Ahora bien, cuando hablamos de año, inmediatamente nos imaginamos 12 meses, pero no son 12 meses. Es un espacio, el año que Dios está hablando, ¿ok? Es un espacio de tiempo, es un espacio que Dios escoge para tratar con nosotros de una u otra forma. Es un espacio de tiempo, ¿ok? Desde el punto de vista escritural y profético, nosotros somos redimidos, ¿ok? Pero el año como tal no son 12 meses. El año 2022, y por eso hay frustraciones. Terminó el año 2021, no alcanzamos todas las metas que nos propusimos, entonces hay frustración de alguna manera, hay dolor, hay angustia. Pero el año de los redimidos no tiene nada que ver con 365 días. El año de los redimidos tiene que ver con ese espacio de tiempo que Dios toma para tratar con nosotros. Marca un tiempo, lo que en griego se conoce como la palabra teleios. Es la palabra de un espacio de tiempo que pueden ser meses, años. Eso ya queda a disposición de Dios. Ahora bien, con todo lo antes dicho, para yo avanzar, porque si no se me va el tiempo solamente explicando eso, existe una ley universal. Y yo siempre hablo de leyes y de principios. ¿Por qué? Porque eso es lo que enmarca nuestras vidas. Hay una ley universal que establece que en cualquier momento en que comienzas algo, ese es el momento correcto. Esa misma ley establece que todo comienza en el momento indicado. Nunca antes, nunca después. Es en el momento indicado. Cuando nosotros estamos preparados, entonces el momento llega. También indica la misma ley. No es cuando debía ser, ni cuando debió haber sido, es cuando está establecido según esta ley universal, repito. Es una ley universal. Ni usted ni yo tenemos potestad para cambiarla. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas en el tiempo, aprovechar el tiempo, levantarnos temprano, hacer muchísimas cosas, acostarnos tarde, X. Pero
las cosas se van a dar según esta ley universal en el momento apropiado, cuando tú y yo estemos preparados para eso. Ahora bien, esa ley universal de alguna manera está expresada en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés te habla que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sanar, tiempo de enfermar, hay tiempo para todo. Eso es lo que establece el libro de Eclesiastés en su capítulo 3. Entonces ese libro, Eclesiastés, de alguna manera, cuando lo revisamos bien, está respaldando escrituralmente lo que establece esta ley universal. Cuando comienzas algo, ese es el momento preciso. Cuando se termina, se terminó. Pero ese es el momento preciso. Entonces, el año de los redimidos, repito, no tiene nada que ver con los 365 días. Tiene que ver con ese espacio de tiempo que Dios, en su soberanía, escoge para tratar con nosotros. Y nosotros debemos estar ajustados a ellas. ¿Por qué? Para dejar fluir las cosas de Dios. Cuando digo dejar fluir, me refiero a que nosotros, consciente o inconscientemente, resistimos. No, yo me resisto a esto. Yo no lo acepto. Cuando alguien fallece, usted oye a los dolientes, que tienen razón de estar dolidos, diciendo, no puede ser, esto no puede ser, murió antes de tiempo. Y comenzamos nosotros a resistir un acontecimiento que hay que dejarlo fluir. Porque cuando las cosas terminan. Otra ley espiritual, otra ley universal. Cuando las cosas terminan. Hay que vivir el duelo, pero terminó. Esas son leyes, son principios, son universalmente leyes. Y nosotros a veces las resistimos. Cuando la resistimos, entonces las cosas no fluyen como deben fluir en nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien. Ok. Fíjate, te voy a poner ejemplos, como te dije antes que te iba a dar algunos ejemplos históricos. Fíjate, pasó con Abraham. Fíjate, nosotros debemos estar constantemente en ese año de los redimidos, aprendiendo y preparándonos. ¿Por qué? Porque en ese año, es decir, en ese teleio, van a llegar las cosas. Vamos a dejar que fluyan. La Escritura habla alguien dijo que teníamos que ser como el agua. Alguien se preguntó ¿por qué? Bueno, porque el agua agarra su forma. Si la colocas en un vaso, él agarra la forma del vaso. Si la colocas en una botella, el agua agarra la forma de la botella. ¿Ok? Entonces, hay que dejar hay que ir fluyendo. Lo que les estoy diciendo no es nada fácil debido a lo que acontece diariamente en nuestras vidas. Pero yo me estoy refiriendo a cómo se mueve el universo y cómo yo puedo estar cónsono con él. Cómo se mueve el mundo espiritual y cómo puedo estar yo cónsono con el mundo espiritual. De lo contrario, no. Por eso es que vivimos afanados, por eso es que vivimos en una angustia, en una constante desesperación, porque no dejamos que fluyan las cosas, las resistimos, conscientes o inconscientemente. Bueno, se me va a pasar el tiempo hablando de estas cosas. Quisiera hablarles muchísimo más acerca de esas leyes espirituales y universales que Dios en este tiempo, en este break, ha venido enseñándome. Fíjate, Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Abraham quería prole. En el capítulo 15 del libro de Génesis, él dice, ¿qué me darás? Le decía a Dios como en forma de reclamo. ¿Qué me darás? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a heredar si no me has dado prole? Abraham quería una prole que saliera de sus genes. ¿Ok? Quería prole que saliera de sus genes. Pero tuvo que esperar 25 años para recibir un descendiente que, aunque vino de él, fue simiente divina. Fue una intervención de Dios en su vida y en la vida de su esposa
para poder dar ese hijo que él esperaba, que fue superior, hablando desde el punto de vista divino o profético, superior a lo que él esperaba. ¿Lo ves? Esos 25 años fue el año del redimido o el año de los redimidos. No es un año, repito, de 12 meses. Es el espacio de tiempo que Dios escoge para tratar contigo en lo personal. Entonces a veces no entendemos, luchamos, ¿y por qué estoy pasando yo por esto? Y resisto el proceso, cuando debo ser como el río, dejarlo fluir. Es una ley, señores. Después hablaremos un poco más de eso. Bien, pasó también con Jacob. Jacob trabajó 7 años por su mujer, por el amor de su vida. Terminaron los 7 años y le dieron otra. Tuvo que trabajar 7 años más. ¿Te das cuenta? En ese tiempo, y después 7 años para salir de todo el proceso. Para él fueron 21 años, el año de los redimidos. José estuvo 13 años aproximadamente para poder regresar a su familia, de donde fue de alguna manera extraído por parte de sus hermanos. Noé, por un promedio de más de 100 años, estuvo predicando y predicando y predicando. Y bueno, ni su familia se convirtió, solo que estaban escritos que se convirtieran. Imagínate tú, 100 años, un predicador hablándole a la gente de que se arrepintiera, que venía un diluvio y todas las demás cosas, y ninguno fue salvo. O ninguno se salvó en esa oportunidad. ¿Por qué? Era el año de los redimidos. Era el tiempo, era el espacio que Dios había escogido para tratar con él y con su familia. Ay, amados, fíjate, David, por ejemplo, a David lo ungieron a los 17 aproximadamente años, a sus 17 años, tal vez un poquito más, pero él esperó un promedio, tuvo que esperar 15 años después de haber sido ungido, 15 años para luego tomar la posición de rey. Cuando nosotros nos unge, inmediatamente creemos que nos ordenan yo usando la palabra ungir desde otro punto de vista, no como se hace tradicionalmente. En este caso, a él se le hicieron tradicionalmente el aceite, la oración profética de Samuel, etcétera. Pero nosotros hablamos de la unción en este tiempo de otra manera, pero que no nos corresponde en este momento. Entonces, después de ser ungido, tuvo que esperar 15 años, el año de los redimidos. Cuando entonces yo te hablo del año de los redimidos, que es el tema de hoy, te estoy hablando de un tiempo, no 12 meses. Este año sí, este año sí, este año lo voy a lograr, este año me pongo a dieta, este año. No, agarra las cosas con calma, deja fluir. Eso sí, durante el proceso debes aprender y debes prepararte, y algo muy especial. Debes tener autodisciplina. Suena bien fuerte esa palabra. Autodisciplina. Ok. Ahora bien, entonces David tuvo que esperar estos pocos de años, lo que nos dice que la unción, oído con esto, no te garantiza el no esperar. La unción no te garantiza el no pasar por el proceso de espera. La unción no te garantiza milagros. La unción no es mística, señores. La unción no es mágica. La unción es que se amalgame la palabra de Dios con el Espíritu de Dios para que pueda pudrir yugos y levantar cargas. La unción lo que hace es que te prepara para el proceso. La unción te prepara para que durante el proceso aprendas a esperar el momento indicado, aprendas a esperar el año de los redimidos. La unción sí te garantiza
el año de los redimidos. La unción te garantiza eso, ese amalgamar de la palabra en tu vida, ese amalgamamiento de la palabra en tu vida con el Espíritu, te garantiza que hay el año de los redimidos para ti. Pero no te garantiza que no vas a pasar por proceso. En ese proceso Dios lo utiliza, repito, para enseñarnos y nosotros de aprender y para prepararnos. Porque muchas veces estamos pidiendo algo para lo cual no estamos preparados. Estamos anhelando algo para lo cual no nos hemos preparado. Ahora bien, vamos a correr. ¿Qué hacer? El tiempo está pasando y quiero que este mensaje sea corto, pero escucha. ¿Qué hacer? La pregunta que me hice. ¿Qué hacer mientras estoy en el proceso del aprendizaje? Y aquí está la respuesta. Comienzo con la respuesta. Aquí está el centro y el núcleo del mensaje. Lo primero que tienes que hacer es restaurar el altar de Dios en tu vida. Fíjate la expresión que estoy usando. Restaurar el altar de Dios en tu vida. Permiso. Restaurar el altar de Dios en tu vida. Oído, no te estoy diciendo que restaures el tradicionalmente llamado altar familiar. No te estoy diciendo que restaures el también tradicionalmente hablado altar devocional. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de restaurar el altar de Dios en tu vida. Es decir, el altar de la intimidad tuya con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos personalidades. No voy a pedir disculpas. Tú identifícate con lo que yo estoy diciendo y si no te identificas, solamente déjalo pasar, déjalo fluir. Fíjate. Nosotros, voy a hablar del predicador. Voy a hablar de mí, pues. Nosotros tenemos el altar ministerial. ¿Cuál es el altar ministerial? Este que tú estás viendo. El altar ministerial donde yo expongo de alguna manera la palabra de Dios. Donde tú ves la imagen de un hombre que pueda transmitir cualquier cosa. Seguridad, fuerza, energía, vitalidad, confianza. Ese es el altar. Esa es la personalidad ministerial. La que yo ofrezco a través de una pantalla. Es la que yo ofrezco y la que tú ofreces, ministro. Esto con los ministros. Es la que ofrecemos como somos profesionales. Por ejemplo, en el caso nuestro, pero somos profesionales del derecho, por decir algo. Entonces yo salgo bien plantado con mi maletín, ¿ok? A enfrentar una situación con toda la fuerza y el conocimiento que me da o que me ha dado la profesión, por decir algo. ¿Ok? Sin embargo, en la preparación para eso estuvo, no es que no están los otros, pero ahí estuvo los miedos, las angustias, estuvo también el estrés, la tristeza, las dudas y una serie de cuestiones. Estoy hablando desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista, el punto de vista nuestro como ministros. Restaurar el altar de Dios en nuestras vidas significa, o mejor dicho, quiere decir que en ese altar nuestro, restaurarlo, no vamos con esta misma apariencia. Vamos a estar claros y vamos a ponernos claros porque es el año de los redimidos, ¿ok? En el año de los redimidos, cero careta. Entramos a esa intimidad, a ese altar familiar, donde están nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros temores. Es allí donde nosotros llevamos nuestros temores, llevamos nuestras angustias. Es allí
donde nosotros expresamos lo que realmente somos. Y cuando expresamos lo que realmente somos allí, entonces Dios nos absorbe. Dios absorbe nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Él las absorbe, las hace suyas nuevamente. Es como decir de una manera poética o de una manera mística, ¿no? Llevar nuestros temores a la cruz del Calvario y clavarlas, así como Dios clavó allí todos los decretos que nos eran contrarios. Entonces, en ese altar personal, íntimo, el altar de mi vida, que es distinto al altar ministerial, que es distinto al altar devocional o al altar familiar, es allí donde entonces Dios absorbe todo eso. Y cuando me levanto de allí, dejo de ser el hombre temeroso, nervioso, angustiado, para convertirme en el real representante de Dios. Escúchame, cuando nosotros restauremos el altar, yo no estoy diciendo que lo he restaurado en un 100%, pero estoy trabajando en eso. Cuando nosotros restauramos el altar de Dios en nuestras vidas, entonces Dios restaura nuestro altar ministerial. Es decir, es Dios hablando a través, Dios en persona, hablando a través de nosotros en el altar ministerial, porque hemos restaurado el altar de Dios en nuestras vidas. Ay, bendito. Cuánto quisiera seguir hablándole de esto, pero guarda sencillez y al mismo tiempo profundidad. Pero es eso, allí, nuestro altar. No el altar devocional, levantarme todos los días, hacer 4 o 5 oraciones repetitivas y hacer cualquier cosa. No es eso, no. Es el altar de Dios en mi vida. Es mi intimidad, es Él conmigo. Es allí donde, yo estuve en intimidad con Dios, adorándole, glorificándole, exaltándole. No me refiero tampoco a eso. Es en la intimidad con Dios donde tú le entregas tus miedos. Los miedos que no aparentas cuando estás en el altar ministerial. Pero el altar ministerial se va a restaurar cuando restauremos el altar de Dios en nuestras vidas. Wow, vamos a seguir. Fíjate. Dentro de ese altar familiar, restauración de ese altar, también debemos hacer otra cosa bien interesante. El tiempo está pasando, fíjate. Es asumir con entereza lo que realmente somos. ¿Ok? ¿Qué significa esto, pastor? ¿Qué significa eso de asumir realmente lo que somos? Porque yo sé quién soy. Yo sé a quién le pertenezco. Sí, esas son palabras. Esas son palabras que yo las oigo siempre en personas en su altar ministerial. Siempre. Y en su altar personal. Ahora fíjate. Asumir con entereza es lo que somos. Hasta ahora nosotros sabemos muchas cosas acerca de nosotros mismos. Pero asumirlas como tal nos ha costado un poco. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a confesar la palabra. Confiésala, confiésala. Y resulta que, después hablaremos un poco de esto con más detalles, resulta que confesar la palabra tiene su reglamentación, tiene su requisitoria. No es confesar por confesar, no es afirmar por afirmar. Es que vayan involucradas muchísimas cosas, como por ejemplo, la intención, en primer lugar. ¿Ves? La intención, la atención, la visualización de lo que estoy diciendo y entre otras muchas, la motivación. ¿Qué me motiva a mí confesar algo? No, pero confiese, no digas eso. Ay, Ave María Purísima, no digas. No, debe llevar intrínseca muchísimas cosas que a nosotros tradicionalmente no nos las enseñaron. Nos dijeron que confesáramos, que dijéramos, que habláramos. No es así.
Entonces, fíjate, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros tratamos o queremos o procuramos asumir lo que realmente somos como tal, se interpone en nosotros la mentalidad religiosa, la mentalidad de, ay, no seas así, eso es vanagloria, estás ocupando el lugar de Dios, y comenzamos a pensar que estamos ofendiendo a Dios, que estamos como cuando alguien fallece, por ejemplo, y alguien va a hablar de ese alguien, enseguida dice, que mis palabras no sean pesadas para su alma. Ay, que me perdone Dios. ¿Viste? Y eso está intrínseco en la vida porque es una tradición. Eso se acostumbró a decir, ay, que mis palabras no sean pesadas para su alma. Señor, no van a ser pesadas. Ese Señor ya no existe. Existe en la mente y en el corazón de sus seres amados. Pero no existe. Él está en la presencia de Dios. Él está con Dios. No está en su presencia. Él está con Dios. Dios lo absorbió porque el Espíritu es de Dios, señores. Entonces, la mentalidad religiosa no se interpone para que nosotros no manifestemos lo que realmente somos. ¿Ves? Fíjate, te pongo ejemplos. Claro, nosotros somos nuevas criaturas. ¿A qué lo sabes? Claro que sí, pastor. Es aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, eso es una palabra que ya se ha convertido en religión también. La hemos convertido nosotros. Pero allí lo que significa realmente es que soy una nueva criatura y no tengo absolutamente nada que ver con la vieja criatura. Pero la vieja criatura religiosamente viene a mi mente y me dice, oh, creo que eso es vanagloria. Entonces ya nos achicamos, nos ponemos chiquiticos. Como en una oportunidad dijo, nosotros hemos andado en el camino, ¿has andado en el camino de Cristo? Sí. Pero tú estás convencido. Claro que sí. Entonces tú te convertiste en camino. No, ¿cómo? Él fue el único que dijo que yo soy el camino. Señores, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces no es lo mismo que si alguno está en Cristo, camino es. No es lo mismo decir que si alguno está en Cristo, la verdad es. No es lo mismo decir que si alguno está en Cristo, la vida es. Pero la mente religiosa, con religiosidad, me dice que no. Me dice que no es así. Que me estoy convirtiendo en vanagloria. Ahí ese pastor es vanidoso. No. Aunque suene fuerte, es así. Nosotros pertenecemos a un ministerio de reconciliación. Pero tú ves los ministerios llamando al arrepentimiento. Señores, el arrepentimiento llegó hasta Juan el Bautista. Él predicó el arrepentimiento. Nosotros predicamos la reconciliación. Somos reconciliación. Dice, como que si Dios reconciliara consigo al mundo. ¿Cómo lo reconcilia? Yo soy reconciliación entonces. Yo estoy llamado a reconciliar al mundo. ¿Ves? Yo estoy llamado a no tomarles en cuenta su pecado, sus fallas, sus errores. Yo soy un embajador de un reino que no señala, que no juzga, que no condena. Somos justicia de Dios, somos la paz de Dios, somos perfectos en el amor de Dios. ¿Ves? Entonces hay que tener conciencia de que eso es así, ese conocimiento. Lo absorbo, lo hago mío, me convierto uno con ello, entonces allí sí puedo confesar, allí sí puedo decir, allí sí fluye el poder del yo soy. Bueno, hay mucha tela que cortar en esto, pero para que tengas una idea un poco más clara de lo que realmente somos y lo que hemos dejado de ser. ¿Por qué clamamos? ¿Por qué rogamos?
Padre, necesito. ¿Por qué lo hacemos? ¿Tú sabes por qué? Porque pedimos y clamamos desde nuestra necesidad, manifestando una escasez. Porque creemos que no nos merecemos lo que estamos pidiendo. Por eso lo rogamos, por eso lo suplicamos. Por eso estamos viviendo en una constante súplica. Señor, yo te pido, Dios mío, ahora, hoy. Y vivimos en un clamor, en una angustia. Señores, déjeme decirle, está hablándole un nuevo pastor, ¿yo? Para que lo sepan. No un pastor nuevo, un nuevo pastor. Una nueva dimensión, nuevo nivel. Sí te lo mereces. Sí te mereces. Yo soy merecedor de todas las riquezas que hay en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy uno con el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo soy hijo y soy de Dios y soy heredero juntamente con Cristo. Eso significa que ni Él tiene más, ni yo tengo menos. Lo que pasa es que la mentalidad religiosa inculcada también en los cánticos que oímos, que en estos días estábamos con mi esposa y yo oyendo unos cánticos y ahí alabando al Señor, y de repente escuchamos uno que decía: Espíritu Santo, ven. Y la voz de la persona, una voz melodiosa, la música es hermosísima, crea un ambiente. Y yo le dije a mi esposa: qué hermosa melodía, qué contrario al plan y propósito de Dios en este tiempo tiene la letra, pidiendo que el Espíritu de Dios venga, cuando ya el Espíritu de Dios vive, reina y permanece en nuestras vidas. Señores, concluyo este punto rapidito por la hora y le digo lo siguiente: somos una generación en Cristo que nacimos sin estar bajo la ley mosaica. Escúchenme bien. Nacimos sin estar bajo la ley mosaica. Nacimos en una época, en el año de los redimidos, sin pecado, sin el diablo y sin el infierno, para que te quede claro. Ya basta. Ve, la religiosidad nos ha estado asustando con un infierno. La religiosidad nos ha estado asustando con un diablo. Nos ha estado señalando con el pecado. Permiso. Y nos sacan literalmente mandamientos extremos de la ley mosaica, que hay algunos que hay que seguir manteniéndolos, filtrándolos por la cruz. Eso es otra cosa. Pero no nacimos bajo ese yugo. ¿Por qué no los han impuesto? Entonces cuando vamos a orar, oye, estaré orando bien, estaré orando. Señor, cuando usted vaya a orar, ahórrese un tiempo, adore al Señor, dé acciones de gracia y comience a dar declaraciones y afirmaciones en las cuales usted esté convencido y que lleve por lo menos estos ingredientes: intención, atención, motivación. ¿Qué te motiva a decir las cosas? El segundo paso rapidito que te enseño en este punto, después de haber restaurado tu altar, te lo dije primero, después de haber restaurado tu altar personal, familiar, tu altar, el altar de Dios en tu vida. Con esto voy a cerrar por la hora. Prometí que no me iba a llevar mucho tiempo. Fíjate, enseñar y predicar, ahora vuelvo otra vez con los ministros, ¿no? Recuerden que yo tengo un ministerio apostólico. Si tú me recibes o no me recibes como apóstol, eso no significa que yo deje de ser apóstol. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con lo que usted reciba, crea de mí. Es con lo que yo creo. ¿Ok? Entonces, esta es una palabra apostólica. Enseñar y predicar conforme a lo que establece proféticamente Isaías capítulo 22, versículo 5. ¿Qué dice? ¿Qué establece Isaías capítulo 22, versículo 25? Te lo digo rapidito.
Porque el día, fíjate esto, porque es día de alboroto, de angustia y de confusión. Mira la palabra, de parte del Señor, en el valle de la visión, tiene un propósito, tiene un objetivo, derribar el muro, y allí dice, y clamar al monte. Ahí está el propósito, ahí está el objetivo. ¿Y por qué tenemos que predicar, pastor, conforme a eso? No entiendo. Bueno, para que entiendas, entonces tienes que revisar los evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas. Porque en los evangelios vas a encontrar que Jesús predicaba el reino. Y las palabras, es decir, su argumentación, fueron siempre en contra, cuando se hizo presente, de las tradiciones, de las costumbres y de los rudimentos de los sacerdotes y de la religión y de la política de aquella época. ¿Ves? Recuerda que en aquella época políticamente estaba el Imperio Romano, religiosamente estaba la religión judía e intelectualmente estaban los griegos. Y ante esos tres imperios apareció el Hijo de Dios hablando de cosas contrarias. A él no tenía que ver con el uno y con el otro, él simplemente hablaba. Pero eso creó en aquel entonces alboroto. Usted lo va a leer. Creó en a muchas personas angustia y creó también confusión. ¿Quién es este? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién le dio autoridad a este para hablar de esta forma? ¿Cómo este se atreve a decir que va a derrumbar el templo en 3 días, derrumbar el templo y en 3 días reconstruirlo? ¿Quién es este? Pero otros decían, wow, ninguna otra persona ha hablado como él habla. ¿Ves? Entonces, es eso, es hablar, es indistintamente que tu palabra, que tu predicación, que tu enseñanza, que lo que tú manejas, bíblicamente hablando, conforme a la verdad presente, crea alborotos. Se alborota la religiosidad, se te alborota inclusive a ti mismo la religiosidad, a ti mismo. Porque te das cuenta, wow, estoy pensando como religiosamente. Te vas a dar cuenta, cuando esta palabra penetre en ti, tú te vas a dar cuenta que, oye, eso no es. Cuando un pensamiento venga, dice, wow, eso no es. Pero tienes la palabra, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando dices una palabra que no es, no, esto no es. Se te alborota también la religiosidad interna. Por eso te recomiendo el libro de los Hechos, los Evangelios, vas a ver cómo Jesús alborotaba. Jesús predicó sobre el reino, Pablo predicó sobre la gracia. Eso es lo que nosotros hacemos, señores. Predicamos reino conforme a los principios establecidos en las Escrituras de Génesis y Apocalipsis, enmarcados por Jesús, terrenalmente hablando, la palabra encarnada. Y luego hablamos de la revelación que tuvo Pablo conforme a la gracia. Lo otro que no pase por allí, no pasa. Entonces esto crea alboroto. Pero ¿qué sucede con este alboroto, señores? Que con esta confusión la produce Dios a través de ti, con la palabra que te ha entregado. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. No la podemos encajonar, hay que hablar de ella. ¿De qué voy a hablar del reino? ¿De qué voy a hablar de su gracia? ¿Amoldados a otras personas? No, ¿por qué no me amoldo a otras personas? Mira, Proverbios capítulo 30, versículos 21 y 22 establece lo siguiente. Allí dice que hay 4 cosas que crean alborotos en la tierra. Eso lo dijo el sabio Salomón. No me vayan a señalar a mí, yo simplemente estoy tocando lo que ahí dice. Y mira, el sabio Salomón dijo, hay 4 cosas que alborotan la tierra. La número 1 es
El siervo, mira la palabra, el siervo cuando reina. Bendito. Eso es profundo ahí. Claro, me pongo a explicar eso y no te va a gustar. Pero yo simplemente te quiero decir esto. Traído en nuestros tiempos, especialmente en nuestro país Venezuela, se refiere a un gobernante nacional, regional o municipal o parroquial. Un gobernante que gobierne con mentalidad de siervo. No te digo más. Si reina con mentalidad de siervo, cree que los que él está gobernando son siervos. Y que como siervos hay que tratarlos. Por eso es que usted ve migajas que le están dando a un pueblo. Porque lo están viendo como siervos, porque es la mentalidad de siervo que tiene el gobernante. Eso alborota la tierra. No te digo más. Sigue leyendo, te lo repito. Proverbios 30, versículos 21 y 22. Ahí te lo dejo. Y si quieres saber un poquito más, pero con seriedad, tienes que llamarme por el privado. Y por supuesto prepararte para eso. ¿Ok? Fíjate. Entonces seguimos un poquito más adelante hablando de esto. Entonces, esto va a generar confusión, va a generar angustia, pero la predicación, la enseñanza, la motivación, el objetivo, el propósito de llevar esta palabra, aunque crea alboroto, confusión y todo lo demás que dice la Escritura, es que podamos derrumbar el muro. ¿Qué es un muro? Un muro que separa. Un muro que trae separación. Un muro que nos separa a todos. Nos hace, nos divide. Ustedes para allá, nosotros para acá. Ese muro hay que derribarlo. Eso es lo que hace el poder de la palabra. Derrumbar los muros, las fortalezas, penetrarlas. La palabra de gracia, la palabra de reino, penetra, rompe, destruye el muro. Eso es lo que llevamos. ¿Y saben qué dice? Allí dice clamar, pero es proclamar al monte. Y lo que quiere decir es proclamar el reino. La palabra monte simbólicamente en toda la Escritura simboliza reino. Es proclamar el reino. Si derrumbamos el muro de la religiosidad, de la tradición, del rudimento, proclamaremos el reino. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en este tiempo, conforme por la palabra que Él nos ha entregado. Ahí está. Hay muchísimas otras cosas que decir. Me queda pendiente algunas cosas, pero el tiempo ha ido pasando y quiero ser respetuoso del tiempo de ustedes y del tiempo nuestro. ¿Ok? Voy a aprovechar los siguientes minutos para recordarte, o mejor dicho, concluir recordando lo que te he dicho. Fíjate. Como profeta de Dios, ahora hablo como profeta, ¿lo ves? Las indicaciones que te di fueron apostólicas. Ahora esto te lo digo como profeta. Como profeta del Dios Altísimo, ¿te das cuenta? Ay, ¿quién se cree? La mentalidad, ¿ves? El mismo obstáculo de la mente. Oye, no digas que eres profeta, porque un profeta siempre dice, así dice el Señor. Bueno, eso es lo que tradicionalmente se conoce. Pero un profeta es el que puede proferir palabra de Dios enmarcadas en su tiempo, en su hora, en su espacio, y que lleve exhortación, consolación y edificación. Y esta palabra de hoy tiene esos tres ingredientes. Por lo tanto, al frente tienes a un profeta. Ahora fíjate, como profeta del Dios Altísimo, te digo lo siguiente: mi fe me hace creer que tú creerás lo que te he dicho. Te lo voy a repetir. Mi fe me hace creer que tú creerás lo que te he dicho. ¿En qué basó eso? En que Dios creyó que tú y yo creeríamos. Por eso, como Dios creyó
que tú y yo creeríamos, y yo creo, entonces mi fe me hace creer que tú creerás lo que te he dicho, en la medida de tus capacidades y en la medida en que Dios vaya dándote el conocimiento o desglosándote el conocimiento. Porque tampoco es que tenemos que entenderlo y comprenderlo todo en el mismo momento. Pero aquí no se trata de entender o de comprender, se trata es de creer. Como número 2, te estoy cerrando, que por ser redimido, tu año ha llegado. ¿Ves? ¿Cómo que mi año ha llegado? Sí, tu año ha llegado. Es decir, Dios ha comenzado su año de los redimidos contigo. Ha comenzado conmigo. Repito, no es el año, no te vayas a los 12 meses. Es el periodo de tiempo, el teleio que Dios escogió para tratar contigo y conmigo, indistintamente de las cosas que pasemos o no. Es el proceso. Nos prepara, aprendemos. 3. Que como ministros competentes de un nuevo pacto, lo que enseñes, lo que predicas, cause alboroto, cause angustia y confusión en otros, en las mentes anacrónicas. Pero eso lleva como fin derrumbar muros, fortaleza, que tratan de impedir que la predicación de la verdad presente sea proclamado, en la verdad presente sea proclamado el reino de Dios al cual hemos sido llamados tú y yo a proferir. Y por último, como número 4, recuerda que toda revelación nueva tendrá fuerte oposición de aquellos que están arraigados en sus costumbres y tradición. Salió en verso, ¿verdad? Sí. Recuerda que toda la revelación nueva traerá fuerte oposición de aquellos que están arraigados en costumbres y tradición. Aquellos que están arraigados entre costumbres y tradición les traerá alboroto, confusión, les traerá angustia, pero por eso no hay que dejar de predicar y de enseñar. Y también de repente te traerá a ti una cierta angustia, porque pensarás, la mente religiosa siempre nos va a estar atacando. Pero recuerda llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bien, el tema de hoy lo llamamos entonces el año de los redimidos, basados en Isaías 63, versículo 4 en su parte B. ¿Qué quise con este tema? ¿Cuál era el objetivo? Que entendiéramos, en primer lugar, restaurar el altar de Dios en nuestras vidas, asumir con entereza quiénes somos realmente, y luego que nuestras enseñanzas y predicaciones estén conforme a lo que proféticamente está establecido en Isaías capítulo 22, versículo 5. Así que, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Diga el débil, fíjate lo que dice, diga el débil, fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que mientras duren los procesos, la posición es creer, confiar y esperar. Recuerda que tu diario vivir debe estar enmarcado en el código de honor que hemos hablado en otras oportunidades, que es andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, haciendo lo que Dios nos ha enviado a hacer. Haciendo estas cosas, no caeremos jamás. Tal vez resbalemos, pero no caeremos. Y si por alguna causa caemos, nos levantaremos de nuevo. Porque 7 veces cae el justo y en 7 veces se levanta. Los declaro muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo por Instagram. 11:30 de la mañana. Corre la voz para que esta palabra se siga difundiendo a través de las redes. Recuerda que va a quedar grabado acá en IGTV. Lo subiremos a Facebook y
Los días siguientes estará el audio en Telegram y todo el video estará en YouTube. Los declaro muy bendecidos. Fuerte el abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos todos.